Buenos días con todos. El día de hoy vamos a dar inicio al curso de Física 1 Universitaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la cinemática rectilínea. Antes que nada quisiera explicar qué es ese término cinemática que aparece en el título. La mecánica es una rama de las ciencias físicas que se ocupa del estado de reposo o movimiento de cuerpos que son sometidos a la acción de fuerzas. La mecánica se divide en dos áreas de estudio, la estática y la dinámica. La estática se ocupa del equilibrio de un cuerpo que está en reposo o que se mueve con velocidad constante, lo que tenemos ahí, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que la dinámica se ocupa del movimiento acelerado de un cuerpo. Ahora bien, la dinámica a su vez se subdivide en dos partes. La cinemática, que trata solo de los aspectos geométricos del movimiento, y la cinética, que analiza las fuerzas que proporcionan o que provocan el movimiento. Entonces, la cinemática de una partícula se caracteriza al especificar para todo instante de tiempo su posición, su velocidad y su aceleración. Definamos entonces qué es la posición de una partícula, cómo se obtiene. La trayectoria rectilínea de una partícula se definirá mediante un solo eje de coordenadas denominado S. Tiene el origen, que es un punto fijo, y el vector que une el origen con la partícula va a ser la posición. La posición es una magnitud vectorial, por lo tanto tendrá una dirección y un sentido. En cuanto a la dirección, la partícula estará sobre el eje S y el sentido está definido por el signo que tiene el valor de S. Si el valor S tiene un signo positivo, quiere decir que la partícula se encuentra a la derecha del origen, mientras que si se encuentra en el lado izquierdo del origen tendrá un valor negativo. Si bien es cierto, la elección de signos es arbitraria, pero por conveniencia vamos a decir que si la partícula se encuentra a la derecha del origen tiene un sentido positivo y si se encuentra a la izquierda tiene un sentido negativo. Ahora bien, existe cierta confusión en lo que es la posición y el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Imaginemos lo siguiente: una partícula que parte desde el origen y se mueve a lo largo del eje S. Para el instante T0 se ha desplazado o se encuentra en la posición S, y para el instante T1 se encuentra en la posición S'. La diferencia entre la posición para T1 y T0 es el desplazamiento de la partícula, es decir, que es el cambio de la posición de la partícula, S' menos S. El desplazamiento es positivo si S' se encuentra a la derecha de S. Para este caso sería positivo, y si el S' se encuentra a la izquierda de S, tendríamos un desplazamiento negativo. El siguiente concepto que vamos a revisar ahora es la velocidad. Volvamos al ejemplo anterior: una partícula que se mueve a lo largo del eje S. Para T0 se encuentra en esta posición y para T1 en esta. Habíamos definido esta distancia como el desplazamiento y definamos ahora un delta de t, que viene a ser el intervalo de tiempo que transcurrió para desplazarse desde T0 hasta T1. Es decir, delta de t va a ser T1 menos T0. Entonces, la velocidad promedio viene dado como la relación entre el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo.
Entonces tendríamos esta fórmula como la velocidad promedio. Si bien es cierto, el delta de t es un valor positivo, por lo tanto, el sentido que tendrá la velocidad promedio, o el signo que tendrá la velocidad promedio, es el mismo que el desplazamiento. Ahora bien, imaginemos ahora que el delta de t es cada vez más pequeño, es decir, t1 menos t0 se acerca a 0. Lo que estaríamos encontrando es la velocidad instantánea, es decir, la velocidad cuando está en t0 o en t1. Entonces la velocidad instantánea, vamos a representarla solo por la letra b, es igual al límite cuando delta de t, el intervalo de tiempo, se acerca a 0. ¿De qué? Del desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Esta expresión no es nada más que la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Esta fórmula de aquí es la que vamos a utilizar para determinar la velocidad instantánea de una partícula. A menudo se escucha o se habla sobre el término de rapidez promedio. No es lo mismo decir velocidad promedio que rapidez promedio. La velocidad promedio, como habíamos dicho, es la relación entre el desplazamiento sobre el delta de t. Por otro lado, la rapidez promedio viene a ser, vamos a poner aquí como la rapidez promedio viene a ser la distancia total recorrida dividido para el delta de t, para el intervalo de tiempo. Es decir, volvamos al ejemplo anterior. El cuerpo estaba, digamos, en t0 estaba en esta posición y en t1 ahora estaba en esta. Es decir, partió desde este punto de aquí y ahora se encuentra en este punto de acá. Claro, la velocidad promedio habíamos dicho que es solamente el desplazamiento, esta distancia de aquí, que es el desplazamiento dividido para el delta de t, perdón. En cambio, no sabemos qué trayectoria recorrió la partícula. Puede ser que la partícula se movió desde t0, se fue hacia acá y luego regresó y finalmente estuvo en este punto, de esta manera. Esta trayectoria vamos a decir que es nuestra distancia total recorrida. Eso es lo que recorrió la partícula. Entonces, esa rapidez promedio va a ser igual entonces a la distancia total recorrida dividido para el intervalo de tiempo. Esta es la fórmula para determinar la rapidez promedio. ¿Estamos claros? Finalmente definamos qué es la aceleración. Imaginemos el ejemplo típico. Pero ahora la partícula en el instante t0 se está moviendo con una velocidad instantánea v, y para el instante t1 se mueve con una velocidad v'. La diferencia de velocidades viene a ser nuestra delta de v, que va a ser v' menos v. La aceleración de la partícula, la aceleración promedio, vamos aquí, viene a ser la diferencia de velocidad sobre el intervalo de tiempo. Asimismo, como en la velocidad instantánea, si el delta de t es cada vez más pequeño, lo que estamos encontrando es la aceleración instantánea, que viene a ser al límite cuando delta de t se acerca a 0 de delta de v
sobre el delta de t. Por lo que es lo mismo, la aceleración va a ser igual, aceleración instantánea, va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es la segunda fórmula que vamos a usar nosotros para encontrar la velocidad, la aceleración instantánea. Ahora, entonces, las dos fórmulas que vamos a ocupar son las siguientes. La velocidad, que es la derivada de s, del desplazamiento con respecto al tiempo, y de la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como los dos tiempos son los mismos, si igualamos los tiempos, lo que tendríamos es lo siguiente, que delta de s sobre la velocidad es igual, despejamos acá también el tiempo, tendríamos delta de v sobre la aceleración. Escribiendo de otra manera, tendríamos a por ds igual a v por dv. Esta es otra fórmula que se utiliza para la realización de los ejercicios que vamos a ver a continuación.